Bueno, continuamos con la sesión, pero antes de comenzar con la mesa de debate, la última mesa de debate, vamos a recordar cómo se formulan las preguntas. Por tanto, vamos a visualizar un pequeño vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará dos cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Bueno, pues comenzamos con la mesa cómo obtener unas buenas coberturas vacunales en la vacunación antigripal. Para ello contamos con otro plantel de expertos maravillosos que nos van a intentar solventar todas las dudas que tengamos. Moderará esta mesa Marian Dion Goñi Ulangua, que es la directora de enfermería del Hospital Universitario 12 de Octubre. Andión es enfermera, por supuesto, es diplomada en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, máster en Investigación y Cuidados y máster en Servicios de Salud y Gestión Empresarial. Ha ocupado y ocupa numerosos cargos, es vocal nacional en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Y además ocupa también anteriormente, ha desarrollado su actividad laboral como gestora fundamentalmente. Su carrera en el ámbito de la gestión es muy amplia y por tanto ha sido supervisora, jefe de servicios de recursos humanos, subdirectora de enfermería, tiene una dilatada experiencia docente e experiencia investigadora y desde luego es una autoridad en el mundo de la gestión. Por tanto, Andión, te dejo con los componentes de la mesa. Sí, ahora damos comienzo a esta segunda mesa. Como ya se ha dicho a lo largo de la jornada, la vacuna contra la gripe, desde luego, es la medida más efectiva para prevenir la enfermedad y para limitar su difusión entre los colectivos con riesgo de complicaciones. Y debe ser nuestro objetivo, ¿no? Tener una mayor sensibilización entre la población y, por supuesto, entre los profesionales sanitarios. Se estima, lo decían en la mesa anterior, que cada año mueren más de 600.000 personas en el mundo por causas relacionadas con la gripe. Y sin embargo, esta vacunación, a pesar de haber mejorado en los últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente, con tasas vacunales muy mejorables. Hablábamos que rondan el 64% entre la población mayor de 65 años, niveles subóptimos entre los niños y niveles muy mejorables también entre los profesionales sanitarios, con tasas, el último dato que yo he recogido de la Comunidad Autónoma de Madrid, de un 52% de vacunación entre los profesionales sanitarios. Y para ello, para ver cómo obtener unas buenas tasas de cobertura vacunal, tenemos aquí dos grandes expertos en la materia que nos van a ilustrar al respecto. Doña Sonia López Palacios, directora asistencial enfermera de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, será nuestra primera ponente. Cuando quiera, Sonia. Sonia, como he dicho, es diplomada en enfermería, además de máster en investigación de cuidados y máster en administración sanitaria. Es la directora asistencial enfermera en el área Centro de Salud de Madrid y, por supuesto, es una gran experta en el ámbito de las vacunas y en materia de prevención y promoción de la salud. Cuando quieras, Sonia. Gracias. Buenos días. Buenos días. Pues como no debe ser de otra manera, en primer lugar me gustaría agradecer a ISFOS y sobre todo a Pilar Fernández el que me hayan invitado a participar en esta excelente jornada que se celebra el día de hoy. Y también, por supuesto, al Consejo General de Enfermería y, por supuesto, gracias a Andión por la presentación. Yo os voy a... Perdonad, pero no va... Ya. Vale.
Yo voy a intentar, como ya ha dicho Andión, comentaros cómo se pueden obtener buenas coberturas vacunales. Aunque sí que quería deciros que muchas de las cosas que yo traigo en la presentación se han comentado a lo largo de esta mañana, tanto por parte de Emilio como por parte de José Antonio como Francisco. Pero bueno, yo como decía un profesor mío, en estas cosas hay que ser enzimático, en las vacunas hay que estar encima continuamente de ellas y entonces voy a seguir insistiendo con los mismos mensajes, intentándome no repetir mucho. Bueno, ¿cuáles son los temas que me gustaría abordar aquí en la sesión de hoy? Pues en primer lugar, conceptos generales que no voy a entrar en materia porque se ha dicho ya todo lo que se tiene que decir esta mañana, los 3 niveles de intervención o de actuación que tenemos para incidir en mejorar la cobertura y sobre todo el liderazgo de la enfermera en el tema de la vacunación. Bueno, después de un largo camino que nos ha costado mucho, por fin en julio de este año, del 2023, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial incorpora la vacunación de la gripe en la población infantil. A los grupos de riesgo ya estaban incluidos, pero los niños entre 5 y 59 meses están ya en calendario vacunal. Esto yo creo que es un reto porque ya se estaba demandando desde hace mucho tiempo, como ha dicho el ponente esta mañana de la primera mesa, desde hace mucho tiempo por parte de las sociedades científicas. Bueno, una pincelada. Tenemos que tener en cuenta que la gripe es una enfermedad infecciosa, respiratoria, causada por un virus cuya incidencia mayor ocurre ahora, en otoño y en invierno. Y la vacuna, se ha dicho, pero sigo insistiendo, es la medida más eficaz para prevenir la gripe, o sea, tanto la enfermedad como sus complicaciones. Y algo que se ha dicho y me gustaría también insistir mucho es no banalizar la gripe en los niños. La gripe en los niños no es un mero catarro con fiebre, es una enfermedad grave que además se transmite a los adultos. Y bueno, esta mañana también se ha dicho, pero sí que me gustaría insistir en el decálogo que tenemos que tener en cuenta los profesionales de la salud en cuanto a los motivos para vacunar. Lo voy a hacer muy rápido porque se han comentado muchas cosas, pero yo lo he puesto en forma de decálogo. Por un lado, hay que considerar la gripe como una amenaza constante, independientemente de la edad de la persona que lo padece. La incidencia de la gripe, se ha dicho, es muy alta y supera en 3 o 4 veces a la incidencia en adultos. Además, tenemos que tener en cuenta que en la etapa escolar los niños son los principales transmisores de la gripe, sobre todo por la carga viral que tienen. La vacuna infantil contra la gripe es una de las medidas más eficaces para los niños y para los adultos y también se ha comentado esta mañana, 2 de cada 3 niños hospitalizados por gripe son niños sanos y sin factor de riesgo. O sea que, ojo, no los malitos, los que ya tienen una enfermedad de base, se contagian de la gripe, sino todos los niños en general. Por otro lado, también se ha comentado, la tasa de hospitalización es mucho mayor que la de mayores de 60 años y vacunar implica protegerse de forma individual y de forma colectiva. Se protege el niño, se protege la familia y se protege el entorno, es decir, la sociedad. La única forma, lo repito, de evitar la gripe es la vacunación y ya la OMS y la Asociación Española de Pediatría y otras muchas sociedades científicas ya desde hacía varios años estaban intentando que se incorporase esta vacuna en el calendario vacunal. Y bueno, por supuesto, todos lo sabemos que los mayores tienen más facilidades para sufrir de una forma grave la enfermedad, pero sí que es verdad que muchos de los mayores se contagian por los nietos, los sobrinos, etcétera, etcétera. Bueno, y que no va a la pantalla, pero bueno, da igual. Que no va a Bueno, ¿y qué 3 niveles de intervención o de actuación tenemos? Pues en primer lugar, a nivel de profesionales, a nivel de los profesionales. En segundo lugar, tenemos que intervenir en las familias y en tercer lugar, tenemos que intervenir en la población. Voy a empezar por lo último, porque yo creo que ya se ha comentado mucho esta mañana y además yo creo que me quiero centrar más en el papel de los profesionales por la importancia que tenemos los profesionales sanitarios y sobre todo las enfermeras en todo lo que es la vacunación. Bueno, en cuanto a la población, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos
todo lo que sean campañas divulgativas en medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio. Las redes sociales juegan ahora un papel importante y, como se ha dicho, redes sociales que tengan información veraz. Todo el tema de la cartelería, que es tan importante en los centros de salud, entregar folletos, cartelería en centros de salud y en los hospitales, y la entrega de folletos, que es fundamental. Y luego, ya os lo he adelantado, que en las redes sociales comuniquen expertos. Y las enfermeras tenemos que enfrentarnos a ese miedo que tenemos de hablar en los medios de comunicación. No voy a insistir porque no quiero repetirme. Bueno, las familias, en segundo lugar, las familias. Tenemos que aprovechar el momento receptivo de los cuidadores. Y tenemos dos momentos claves para incidir. Por un lado es el embarazo y por otro lado es la crianza. El embarazo, la mujer acude frecuentemente a las consultas de la matrona para hacer el seguimiento del embarazo. Sí que es verdad que hay muchas mujeres que no acuden a los centros de salud para hacerse esa revisión porque la llevan en clínicas o ginecólogos privados, pero al menos acuden 2 veces al centro de salud y están relacionadas con las vacunas. Una es a partir de la 27 semana de gestación, donde entre la 27 y 28 se pone la DTPA, y luego también en cualquier momento que se desarrolle la campaña de la gripe y que la mujer embarazada acuda, se le puede vacunar. Y luego, otra de la que hay que incidir mucho es en el tema de la familia. La familia está en un periodo especialmente receptivo cuando recibe un bebé o cuando tiene un niño pequeño. Parece que se nos abre más todos los sentidos cuando tenemos pequeñines en casa. Y bueno, en atención primaria, que yo es lo que represento, tenemos múltiples de ocasiones para contactar con las familias y sobre todo todas ellas están enmarcadas dentro de la revisión del protocolo de salud infantil de la Comunidad de Madrid. Yo voy a hablar de la Comunidad de Madrid porque es mi comunidad y es donde tengo experiencia. Bueno, y aquí os presento el calendario vacunal a lo largo de toda la vida. Como veis, antes de los 6 años, el número tan grande de visitas que realiza solo por el tema de la vacuna el niño o la niña a las consultas de atención primaria, y la mujer, pues lo que os decía antes, las 2 visitas fundamentales relacionadas con la vacuna, la DTPA y la gripe estacional. Y sí deciros que desde las 48-72 horas de vida del recién nacido hasta los 14 años hay múltiples visitas que hay que aprovechar estos momentos para insistir en la importancia de la vacunación. No solo la importancia de la vacunación de las vacunas habituales, sino también la importancia de la vacunación antigripal, que afortunadamente antes, como ya también se ha dicho, ya está incorporada en calendario, pero solo para unos grupos etarios. Bueno, y a nivel de los profesionales, deciros ¿qué es importante? Pues es importante que los profesionales estemos informados y formados. Y es fundamental que en materia de vacunas o vacunación, yo hablo más de vacunación porque las vacunas sí que es verdad que están en las neveras y si están en las neveras, si no se utilizan, no sirven para nada. Entonces yo prefiero hablar de proceso de vacunación. Tenemos cantidad de soportes específicos que nos brindan las sociedades científicas, las propias comunidades autónomas y que ahora vamos a ver alguno por los que podemos estar actualizados. Además, tenemos que estar los profesionales comprometidos con la prevención y la promoción. Tenemos que tener una labor ejemplarizante. Me ha encantado lo que ha dicho esta mañana José Antonio, ahora remarcaré un poquito más. Tenemos que facilitar el acceso de la población a las consultas de atención primaria, aprovechar cualquier momento. El trabajo en equipo es fundamental. En atención primaria o trabajamos en equipo de forma conjunta o no hacemos nada. Y, por supuesto, aprovechar las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de formar? Existen muchos talleres formativos, existen muchas jornadas como las que organiza ISFOS a lo largo del año en materia de vacunas, donde podemos apuntarnos y nos van a permitir estar actualizados. Además, tenemos las páginas web que son imprescindibles de revisar y de
actualizar nosotros en conocimientos, el de la Asociación Española de Vacunología, el de la ANEMVAC, Asociación Enfermera en Vacunas, el de la Asociación de Pediatría, etcétera, etcétera. Accesibles a todos y a todas nosotras. Todo el mundo hoy tenemos en casa un ordenador. Si queremos estar actualizados en vacunas, tenemos que utilizar estos medios. Y luego, en concreto, en la Comunidad de Madrid, disponemos de un espacio específico sobre todo el tema relacionado, no sé cuál es el puntero, pero bueno, con la vacunación dirigida fundamentalmente a los profesionales sanitarios. Y también en este apartado específico habla de las enfermedades, las enfermedades prevenibles. Por otro lado, tenemos el deber de informar y ese deber no vale solo con decir tienes que vacunarte, que es lo que muchas veces nos quedamos los sanitarios en dar ese mensaje. Ese mensaje no se puede dar, ese mensaje tiene que ir acompañado. Cualquier enfermera debería tener en su consulta el decálogo de los motivos para vacunar, tiene que ir acompañado de eso, tiene que ir acompañado de insistir las complicaciones graves que tiene la gripe si uno lo padece y, por supuesto, tiene que ir también ese mensaje dirigido a los beneficios que producen las vacunas. El compromiso y la labor ejemplarizante. Pues bueno, perdonad, pero se ha desconfigurado un poco la presentación. Es necesario promover la vacunación como parte de un estilo de vida saludable. Igual que detectamos factores de riesgo, tenemos que hablar de vacunación en esas revisiones que hacemos de promoción de salud o de prevención de la enfermedad en todas las etapas de la vida. Ahora estamos más dirigidos a la población infantil, pero en la población infantil, como habéis visto antes, el niño o la niña pasa múltiples veces por el centro de salud y ahí en todas ellas es necesario insistir. No me va. Aquí me quedamos. Ahora. Bueno, y como profesional sanitario, las enfermeras tenemos como objetivo proteger la salud de las personas, garantizar la seguridad de los pacientes desde una práctica ética, autónoma y competente. Y ya algo que se decía esta mañana, y como dice el eslogan de ese cuadrito, nada es más contagioso que el ejemplo. Y el ejemplo lo tenemos que dar los profesionales sanitarios. Convence quien está convencido y vacuna quien está vacunado. O sea que nuestra labor ejemplarizante es fundamental. Y aquí el papel nuestro es importantísimo. En cuanto a facilitar el acceso a las consultas de los niños, las niñas, de los papás, pues es necesario evitar la pérdida de oportunidades. Sí que es verdad que la semana pasada en una jornada que estuve de vacunas se decía, bueno, el coadministrar varias vacunas que se había, pero bueno, yo creo que no hay que desaprovechar ninguna oportunidad. Sabemos que las familias, los padres son jóvenes, están aquí en ese momento y hay que hacerlo y a lo mejor si le damos una cita para otro día perdemos esa gran oportunidad. ¿Qué tenemos que facilitar? Tenemos que aprovechar todas las consultas tan frecuentes que hacen en esta etapa, sobre todo con la enfermera de pediatría, también con los pediatras, por supuesto. Los niños acuden porque tienen mocos, gastroenteritis, un eritema, un montón de cosas, a las consultas, digamos, agudas. Tenemos también las consultas programadas. En todas ellas hay motivo más que suficiente como para informar. Y, por supuesto, en el momento que se le vacuna de otra vacuna, insistir en el caso de la vacunación antigripal. ¿Y qué dicen los expertos? Pues los expertos, sobre todo la Asociación Española de Pediatría, cuando se le hace la pregunta, ¿se pueden administrar la vacuna de la gripe con otras vacunas? Te dicen que sí. Y esto no es de mi cosecha, es algo que está relacionado con una sociedad científica de peso. Bueno, y el trabajo en equipo en atención primaria es fundamental. Hay que tener en cuenta que cada profesional aporta,
es complementario y todos convergen en un objetivo común, que es mejorar o conseguir coberturas vacunales aceptables. La clave del éxito del trabajo en equipo destaca la comunicación, la formación y sobre todo el compromiso profesional en todo lo que está relacionado con vacunas. Y desde luego en el equipo no hay que bajar la guardia en los momentos claves y no hay que bajar la guardia en el tema de la vacunación. Las nuevas tecnologías, no voy a decir nada más, se ha dicho mucho ya esta mañana, nos sirven de ayuda. Es un apoyo que tenemos tanto para nosotros como para dárselo a conocer a la población, pero sí que es verdad que hay que utilizar redes sociales fidedignas. No vale cualquier cosa, sobre todo porque también en las redes sociales están los antivacunas. Y ya por último, sí que me gustaría comentar el papel tan importante y ya para concluir, el liderazgo de la enfermera en el proceso de vacunación. Las enfermeras somos unos referentes claves, necesarios y fiables para la población. Para ello desarrollamos competencias tanto a nivel asistencial como formativo y de gestión y hacen que seamos los profesionales de referencia en todos los aspectos relacionados con la vacuna. Somos capaces de dirigir y liderar todo lo que es el proceso de vacunación y necesitamos, lo primero, creérnoslo, como decía José Antonio, y sobre todo dar calidad a la atención que damos. Y damos calidad si vacunamos y recomendamos la vacunación. Y el conocimiento, compromiso, implicación y liderazgo de las enfermeras en este proceso tiene que ser total. Trabajamos en equipo para obtener las mejores coberturas. Y ya deciros que tenemos que seguir reinventándonos para mejorar las coberturas vacunales. Hay experiencias en otras comunidades. Nosotros tenemos una experiencia con adultos, que si da lugar en el coloquio lo comento, que nos ayudan a mejorar estas coberturas vacunales. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y bueno, a vuestra disposición. Muchas gracias, Sonia. Como dice, pongamos el foco de nuestras actuaciones en la familia, en la sociedad y en los profesionales. Y seamos las enfermeras los líderes de estos procesos de vacunación. Continuamos la mesa con otro gran experto, nuestro siguiente ponente, Joaquín Coloma Ortiz, que es enfermero y director técnico del Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid. Cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos. Como es de rigor, agradecer tanto a ISFOS como al Consejo la oportunidad que nos da de estar aquí y de poder contaros nuestra experiencia y nuestros conocimientos por si pueden serviros de ayuda. ¿Vamos a hablar desde el Principado de Asturias? No. Yo os voy a hacer una presentación, soy el último y lógicamente, pues si nos hemos ido repitiendo unos un poquito más, pues yo soy el que más se va a repetir de todos. Aún así, quiero contaros algo que sea un poquito diferente. Voy a hablaros de las estrategias para vacunación en distintas situaciones, porque no son las mismas en una campaña antigripal que en el calendario de vacunación, que puede ser en un catch-up o en un rescate de vacunas, como hemos podido tener el de la meningitis tetravalente o en una pandemia. Os voy a dar primero unas consideraciones generales sobre las vacunas y luego iremos viendo estos aspectos que os comento. No. A ver, espera. No. No. Esta es. Bueno, también quería contaros que, aunque parezca que la campaña de la gripe se repite todos los años y todos los años es igual, eso es una verdad que es mentira. Cada año la campaña es diferente. Cambia por muchos motivos, muchas causas. El cambio de las cepas que circulan cada año hace que también tengamos que cambiar vacunas. Hay que seleccionar qué vacunas tenemos
a nuestra disposición, cuáles vamos a utilizar en nuestra comunidad. Os hablo desde el punto de vista de la adquisición y la compra de vacunas, que es lo que yo he llevado en los últimos años. Y además, este año tenemos una situación nueva. Tenemos una nueva vacuna en calendario y nuestro objetivo es, en esa nueva vacuna, conseguir nuevos objetivos y buenas coberturas. ¿Cómo nacen las vacunas? Pues primero, la vigilancia epidemiológica detecta la incidencia, la prevalencia, la letalidad de enfermedades emergentes, los brotes de enfermedades nuevas. Tenemos que estudiar las posibles alternativas que hay a esas enfermedades inmunoprevenibles en forma de vacunas, que es de lo que estamos hablando. Tenemos que ver si son eficaces y si son seguras. Tenemos que modificar nuestro programa de vacunación, incluir las vacunas nuevas en el calendario que las circunstancias requieran y que nos podamos permitir. Desde Salud Pública tenemos un concepto un poco diferente. Aunque nos gustaría poner todas las vacunas que existen, no podemos, porque nuestros recursos son limitados. Entonces, hay que hacer un trabajo muy importante de qué es lo que podemos utilizar y qué es lo que no podemos utilizar. Y luego hay que hacer una evaluación de todas esas medidas cuando la campaña se ha iniciado. Los programas de vacunación, pues esta es una diapositiva que os indica las principales causas de defunción en los países de bajos ingresos, ingresos medios o ingresos altos. Si os fijáis, en verde son las enfermedades inmunoprevenibles, que son las predominantes en los países con ingresos bajos. Y en los países con ingresos medios o ingresos más altos, esas enfermedades inmunoprevenibles, fundamentalmente por la vacunación, descienden. Ha sido la herramienta más coste efectiva para el control de las enfermedades transmisibles. ¿Qué factores influyen en el éxito de un programa de vacunación? Pues la población diana, decimos que a mayor edad, peores coberturas. No tenemos más que analizar las coberturas en la edad pediátrica o en el adulto. Nosotros siempre decimos que ya nos gustaría que los médicos de familia tuvieran la misma implicación en las vacunas que tienen los pediatras, que las recomendaran con el mismo ahínco, las mismas ganas y que las personas que lo reciben también tuviesen la percepción que se tiene cuando hablamos de vacunas en niños. Sabemos que a mayor edad siempre tenemos peores coberturas. También intervienen en el programa de vacunación las características de las vacunas, el número de dosis, la vía de administración, si se tiene que coadministrar, si son vacunas nuevas. Frente a la vacuna del COVID tuvimos muchos miedos y costó mucho porque al ser una vacuna elaborada tan rápida, pues la gente no tenía una confianza en ella importante. La accesibilidad, la disponibilidad de tener vacunas en las neveras, que es el paso previo a poder vacunar, y la financiación de esas vacunas. Evidentemente, las vacunas financiadas son más fáciles de administrar que las que tiene que comprar la familia. Aunque hay casos, como ha podido ser el del meningo B, que se tenían unas coberturas muy importantes siendo una vacuna que no era financiada. La confianza de los profesionales sanitarios, que en esto sí que voy a insistir y voy a ser muy pesado en posteriores diapositivas, y la opinión pública, la difusión y la información mediante todas estas cosas que nos ha contado Sonia, todos estos programas, los carteles, los anuncios, las campañas de difusión de la gripe, es importante. ¿Qué dificultades tenemos para establecer un programa de vacunación? Pues nuestro sistema estaba basado fundamentalmente en la medicina terapéutica y tenemos que hacer un trabajo importante en fortalecer la salud pública y la medicina preventiva. La falta de recursos humanos y profesionales y materiales es importante. Antes hablábamos en la presentación de la primera mesa que la falta de profesionales afecta el poder llevar a cabo una campaña de forma adecuada. Hablábamos de los extranjeros que pueden venir. También creo que hay que trabajar en que los nuestros no se vayan fuera, que tengan unas condiciones que les permitan trabajar aquí con unas condiciones económicas y laborales adecuadas, que no hagan tan atractivo el proyecto de salir fuera de España a trabajar. Muchas veces hay falta de liderazgo en el sector sanitario y la heterogeneidad de los sistemas de información. No tenemos acceso a vacunas puestas en diferentes comunidades autónomas. Sí tenemos un calendario único que con pequeñas variaciones se lleva a cabo en todas las comunidades, pero no tenemos acceso. El único acceso que tenemos a saber qué vacuna se ha puesto una persona en otra comunidad autónoma es la información que el propio paciente nos traiga. Y es importante, y creo que se está trabajando en ello, tener información global
de la persona y no de la que tengamos en la comunidad. Y luego las habilidades en comunicación, que parece ser que yo lo pongo ahí como una dificultad y que es importante trabajar en ello porque es básico para poder lograr nuestros objetivos. El acceso individual a una vacuna es importante, pero es mucho más importante desde el punto de vista de la salud comunitaria, los beneficios que produce en toda la sociedad. Las administraciones públicas tenemos que tener un desarrollo de políticas vacunales adecuadas, hacer unas actuaciones presupuestadas y planificadas de acuerdo a lo que nos podamos permitir cada uno y intentando con eso llegar a máximos. Y tenemos que trabajar mucho en la financiación de los programas vacunales, intentar que nuestros políticos las vean como un valor y no les importe invertir más en estos programas. En la ética de salud pública, pues hablamos de las vacunas, si deben ser o no ser obligatorias. Nosotros en las jornadas que organizamos en la Comunidad de Madrid llevamos a un juez que ahora está en el Constitucional, que nos habló de este tema y tiene muchas aristas. Bueno, hablar un poquito del calendario de vacunación que ya hemos estado hablando todos. Este es el calendario que había en el 75-80 y como comentaba Frank, creo que se llama en la primera ponencia, pues del 75-80 hasta el actual ha evolucionado mucho y yo creo que hemos llegado a un calendario financiado bastante completo. El calendario de vacunación es la secuencia cronológica de vacunas que se administran sistemáticamente en un país o área geográfica y cuyo fin es obtener en la población una inmunización adecuada frente a las enfermedades para las que dispone de vacuna eficaz. Debe ser pertinente, simplificado, adaptado a las necesidades, aceptado por los profesionales, unificado, flexible y sostenible económicamente. El Sistema Nacional de Salud, esto es un poco una diapositiva que os indica cómo se decide la inclusión de las vacunas en el calendario en los niveles más altos. La ponencia de vacunas estudia los posibles cambios a incorporar, por ejemplo, la vacunación del VPH en niños. Se hacen unos estudios exhaustivos de la situación epidemiológica, de la eficacia, de la efectividad y del coste-efectividad y emiten un informe. Si ese informe hace que esa vacuna esté indicada y sea adecuado incorporarla, se eleva a la ponencia, a la Comisión de Salud Pública, que está formada por los directores generales de salud pública de las diferentes comunidades autónomas y la directora general de salud pública del Ministerio de Sanidad. Y luego la Comisión de Salud Pública lo eleva al Consejo Interterritorial, que es el que hemos visto que tomaba todas las decisiones en el COVID y que está formado por el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas. La ponencia, que son los que hacen el trabajo técnico, establece un proceso sistemático para la evaluación de las recomendaciones, promueve la transparencia, solidez y credibilidad, asegura la evolución de todos y cada uno de los aspectos importantes en la toma de las decisiones y en la evolución posterior, una vez implantado la vacuna, y facilita un estudio comparativo entre todas las opciones que puede haber de diferentes vacunas para cada caso. Vamos a hablar ahora de las campañas estacionales en vacunación. Aquí, como os decía, no es lo mismo la estrategia que se tiene para fomentar las vacunas en el calendario de vacunación que la que se tiene cuando hablamos de un catch-up o un rescate, como puede ser el de la meningitis tetravalente, cuando hablamos de una pandemia o cuando hablamos de una campaña estacional, como es el caso. Yo me voy a centrar un poquito en la campaña estacional. Pues los carteles estos que hacemos desde nuestro servicio, la verdad es que hubo muchos años que tuvimos al señor aquel que se le caía el moco y nos acompañaba todos los años y decidimos que una de las cosas importantes era actualizarnos y poner los carteles un poquito más adecuados. El año pasado utilizamos uno, yo no sé si incorporar este año o el anterior. Yo soy motero y el origen de este no era que la gripe no te pare, era que la gripe no te gripe. Me gustaba mucho más por lo que llevaba, pero al final se ha cambiado por el de que la gripe no te pare. ¿Cuál es el objetivo de estos carteles? Pues reducir la mortalidad y morbilidad asociada a la gripe y el impacto de la enfermedad en la comunidad. Es fundamental proteger a las personas de mayor riesgo y aquí tenemos
realmente en el cartel se ha modificado este año porque eran cuatro, uno de embarazadas, otro de mayores, otro de factores de riesgo y otro de profesionales sanitarios. Y en el de este año hay un niño, porque se ha querido adaptar a la nueva indicación de vacunas en niños. No os voy a hablar de la vigilancia de la gripe, que ya se ha hablado en muchos casos de ello. Sí que os voy a hablar de los objetivos que se plantean desde la Comisión de Salud Pública para los distintos grupos. En mayores de 65 años nos ponen unos deberes de llegar al 75% de la población, igual que en profesionales sanitarios. Un 60% en mujeres embarazadas y un 60% en personas con condiciones de riesgo. En niños, pues yo pondría un interrogante así de grande, porque no sabemos dónde hemos llegado, pero lo que sí es claro es que tenemos el reto de saber a dónde tenemos que llegar. Y debíamos estar en ese 60% o menos de toda la población de entre 6 y 59 meses vacunada. Este es el cartel que había previo. Pues ya se ha hablado también de esto, edición y distribución de materiales gráficos en los centros de vacunación, inclusión de esto es todo dirigido más a los profesionales, de una locución informativa sobre la campaña de vacunación que escuchan al llamar por teléfono a los centros de salud los ciudadanos, envío de mensajes recordatorios al móvil. Siempre se hacen 3 o 4 envíos masivos en la Comunidad de Madrid a todas las personas en las que la gripe está indicada. Al principio se hace uno masivo a todos y luego se va seleccionando y eliminando los vacunados y se van mandando recordatorios. Si hemos vacunado a 100.000 personas de ese grupo, pues quitamos esas 100.000 personas, pero al resto, durante en 2 o 3 ocasiones, insistimos en mandarles esos SMS y esos mensajes. Hay un pop-up que aparece cada vez que abrimos los ordenadores en el SERMAS durante la campaña de la gripe, que nos recuerda que estamos en campaña y que tenemos que insistir en la vacunación. Hay un acto de inauguración de la campaña al que suele ir el consejero, se vacuna, van los medios, va tal, que es el arranque de la campaña, que yo creo que este año en Madrid va a ser el 16 de octubre. Y luego también hay informaciones con distintos medios de comunicación que hacen los hospitales, que hace atención primaria y que hacemos desde el servicio. Y la información en la web. Pongo aquí unas fotitos de distintas iniciativas que tienen ya los hospitales, como el Yo me vacuno, las famosas pegatinas que llevan los que se han vacunado, las exposiciones fotográficas de las personas vacunándose. Yo creo que la labor de convencer de los profesionales empieza por su propio entorno, y su propio entorno es el del trabajo. Tú tienes que ser consciente de que tienes que vacunarte, pero tienes que hacer conscientes a tus compañeros que tienen que vacunarse también, que es un riesgo para todos si no lo hacen. Hablamos de los casos evitados y de la mortalidad evitada, que ya hemos hablado sobre ello. Para evaluar estos programas, una herramienta fundamental es la cobertura de vacunación, es el número de vacunados frente a la población a vacunar. Es un indicador objetivo, medible y comparable de cumplimiento de los objetivos de los programas de vacunación. Hay estadísticas de cómo va evolucionando en los diferentes años la cobertura. Ya sabemos que durante el COVID subió la vacunación, luego bajó y seguimos en una dinámica menor que durante la campaña de COVID. Yo creo que el descenso de la incidencia de la gripe en esa campaña se debió a la vacunación, pero no podemos olvidar todo el resto de medidas que acompañaron. Uso de mascarilla, distancia interpersonal, lavado más cuidadoso de manos. O sea, no vayamos a decir que la vacuna ha sido la única que ha contribuido, porque hay otras muchas medidas que también tenemos que fomentar y que en nuestro día a día no podemos olvidar para comunicárselo a nuestros pacientes o a sus padres o a todos los familiares. Nos ayuda este estudio de las coberturas, que está zonificada, nos ayuda a detectar zonas de baja cobertura y poder dirigir allí mejor nuestras estrategias. Y luego es muy importante para gestionar la adquisición de las vacunas. Tenemos que saber cuántas hemos puesto el año anterior para ver cuántas compramos este. En la pandemia, el Ministerio tuvo una idea que parecía peregrina de comprar 5 millones de vacunas más de las que habíamos comprado todas las comunidades autónomas.
Si no es por esos 5 millones de vacunas, no habríamos podido completar las campañas de vacunación en las comunidades. Las compró el Ministerio y luego nos las aportó porque realmente el objetivo se cumplió en exceso y teníamos muchas más personas para vacunar que vacunas teníamos. Entonces, un estudio de las coberturas adecuada nos ayuda a ser un poquito más exquisitos, porque no podemos comprar como si nos sobrase el dinero y luego tirarlas. Importante, el registro de las vacunas. Para tener ese índice de la cobertura de vacunación, es muy importante que la vacuna se registre. Si nosotros no la registramos, pues desde Salud Pública nosotros sabemos que hemos comprado tantas vacunas, que hemos distribuido tantas vacunas y que se han puesto tantas. Pero siempre hay una diferencia entre las distribuidas y las puestas. Ahí están las que están en los almacenes que no se ponen y que caducan, pero también están las que no se registran. Y muchas veces nos vuelve locos porque hablamos de decenas de miles de vacunas que sabemos positivamente que se han administrado y que no se han registrado. El registro es fundamental. Y aunque yo sé que muchas veces es muy complicado porque en salud pública, en los ordenadores, perdón, en atención primaria, no tienen el mismo acceso que podemos tener en salud pública y las vacunas que se han puesto fuera de atención primaria no están reflejadas. Hay que hacer un esfuerzo en que eso se corrija, que todos tengamos el mismo sistema de registro y que podamos acceder por lo menos en la comunidad nuestra. Ya con las otras, pues ya veremos. Es una forma para conocer la cobertura alcanzada, para evaluar la efectividad de la medida y establecer las estrategias a lo largo del tiempo. A modo de conclusiones en esta primera parte, diríamos que España sigue manteniendo altas coberturas de vacunación, sobre todo en niños, que tenemos que trabajar mucho en la vacunación del adulto porque no estamos cumpliendo los objetivos que necesitábamos, que necesitábamos buenos sistemas de información y que el profesional sanitario es una palanca clave para el éxito de las diferentes estrategias. Yo lo hablaba con Sonia, ya también nos lo ha contado. El profesional que es sanitario que no se vacuna, no vacuna. Yo, a modo de experiencia, como director de un centro de vacunación de la Comunidad de Madrid, pues os puedo contar que he topado en mi carrera profesional, llevo desde el 2006 trabajando en vacunas, muchos profesionales que, como hablábamos de los pediatras, deberían quedarse en su casa. Yo, que empecé trabajando en la unidad del viajero, en el Carlos III, nuestro objetivo siempre era, cuando entrevistábamos a un paciente o teníamos una consulta, ver qué déficit de vacunas tenía para adecuar el calendario vacunal. Tú podías poner una vacuna para un viaje a tal país, al Congo, pero también estudiábamos o veíamos si tenía puestas todas las vacunas del calendario, si le faltaba alguna vacuna y actualizarlo. Yo he visto entrevistas a personas que venían a pedir una vacuna dirigida a ver un motivo por qué no poner la vacuna que estaba demandando el paciente. Lo he visto. Y eso es uno de nuestros graves problemas. Necesitamos que en vacunación trabajen personas convencidas y que convenzan, vacunadas y que vacunen y que sobre todo trabajen en su entorno. Bueno, y yo creo que con esto vamos a dar por terminada la presentación. Muchas gracias a todos y las preguntas que necesitéis, pues aquí estaremos para atenderlas en la medida de lo posible. Muchas gracias, Joaquín. Nos has dado una amplia visión desde el ámbito de la salud pública de los factores de éxito, de las dificultades que tenemos, de la importancia de las campañas y de la divulgación y del registro también. Y nos has vuelto a recordar ese objetivo que tenemos para este año, así que a ver si entre todos somos capaces de obtener esas coberturas de vacunación para la gripe tan importantes. Damos paso ahora a las preguntas del público. Tengo yo aquí alguna que me ha ido llegando. Algunas yo creo que ya se han repetido en la anterior mesa, pero bueno, volveremos a trabajar sobre ellas. Tenemos a Cristina Alonso, que nos dice, primero, por supuesto, nos da las gracias por la jornada, dice que está siendo muy enriquecedora y nos pregunta si se pueden notificar las vacunas si se administran en un centro privado. Los centros privados, por lo menos yo hablo en la Comunidad de Madrid, tienen todos los centros autorizados a los que nosotros distribuimos vacunas de forma financiada también. Tanto hospitales privados como clínicas tienen todos el mismo sistema de registro que el resto de centros SISPAL. Registran las vacunas en el mismo sistema y quedan reflejadas. Está integrado. Entonces,
Bueno, decía que con la historia clínica informatizada que tenemos en Madrid no está integrado y entonces el problema que tenemos es en nuestra aplicación aparece vacunación en centro externo y cuando vienen a nuestra consulta o sabemos que se han vacunado en la empresa, en el hospital, lo ponemos. O sea, Bueno, vacunación externa. vale, ahí hablábamos de la importancia, ¿no?, de un registro centralizado de vacunación a nivel nacional para que todos, tanto de la pública como de la privada, tengamos ese conocimiento, ¿no?, de cómo está la vacunación de nuestra población. Yo creo que es un reto para los servicios de salud pública, porque nosotros podemos pedir una serie de cosas, pero también tenemos que dar las herramientas y facilitar en todo lo posible a los profesionales su trabajo. Y eso que comentaba Sonia es un grave problema. Lo decimos como no están y las apuntamos, pero es un grave problema que se solucionaría con un sistema informático adecuado que fuese compatible y en el que mediante volcados de las vacunas tú tuvieses acceso a todas las vacunas del usuario. Sé que se está trabajando en ello. Sí, José Manuel, también siguiendo un poco con el ámbito privado, nos pregunta si en el ejercicio libre de la profesión enfermera y con la autonomía que nos caracteriza, la receta para la indicación enfermera es suficiente para facilitar a nuestros pacientes privados para que acudan a la farmacia, comprar estas vacunas y volver para que se las administremos. Sí, hemos estado hablando de eso. Yo entiendo que muchas veces las vacunas prescriben, o sea, dispensan las vacunas sin receta. Otra cosa es la prescripción. Si la vacuna es una vacuna del calendario, imaginemos, por ejemplo, un niño de 18 meses que quiere ponerse la vacuna intranasal. No está financiada, pero está dentro del calendario. Yo creo que la compra del paciente, del niño, la podrían hacer y administrarse sin ningún problema. Y si es una vacuna que no está indicada en los calendarios de vacunación, pues sí que requeriría la prescripción. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, tenemos a Floren. Floren nos hace dos preguntas y nos dice, en cuanto a la coincidencia de otras vacunas con la de la gripe, ¿habría algún problema con vacunar al mismo tiempo la de la herpes, la del herpes? Admiten el panel de vacunas en el mismo acto. Lo que hay que utilizar es sitios distintos. No sé si Joaquín me corrige. Sí, yo creo que no tiene contraindicación con la coadministración. Pues nos pregunta también Floren algo parecido con respecto a si alguien no quiere vacunarse al mismo tiempo. Dice, si alguien no quiere vacunarse al mismo tiempo de la gripe y del COVID, ¿qué tiempo hay para poder poner la vacuna? O hay que dejar entre una y otra, si hay que dejar algún tiempo o si no es necesario. En la campaña de este año de la Comunidad de Madrid se intenta vacunar gripe y COVID. Sí que es verdad que está un poco por definir si a la vez el neumococo. Entonces lo que intentamos es dar una cita para neumococo. Es muy raro que no se vacunen de gripe. Por la experiencia del año anterior es muy raro que no se quieran vacunar de gripe y COVID, porque además se prioriza. O sea, el año pasado se priorizó las dos vacunas frente a una sola vacuna. Muchas gracias. En principio no tenemos más preguntas hasta el momento, pero yo no sé, Pilar, si tenemos un poquito de tiempo, porque veo que todavía tenemos un poquito de tiempo, sí me gustaría a mí establecer un mini debate al respecto y voy a ello. Hemos dicho a lo largo de la jornada que lo que de verdad funciona es la percepción de la gravedad, la efectividad de la vacuna y que, bueno, que es muy importante que los profesionales transmitamos una seguridad, una información, que resolvamos las dudas. Y cuando hablamos de seguridad de paciente, hemos hablado toda la jornada de las coberturas de vacunación de los profesionales sanitarios, que estamos diciendo que todavía no llegan al objetivo y que estamos muy lejos y muy alejados. Yo pregunto, ¿y qué hacemos con nuestros profesionales sanitarios? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? ¿Cómo nos mentalizamos a nosotros de la importancia de vacunarnos para la seguridad del paciente, para la seguridad de la población, para poder además tener esa ética de poder decir a los demás que se vacunen? ¿Qué tenemos que hacer para que los profesionales sanitarios nos mentalicemos? En la parte de la presentación que he cortado, y me estoy acordando ahora, había una diapositiva, ¿podemos ponerlo otra vez? Que hablaba, están hechos en hospitales de Madrid y representa las coberturas de vacunación en profesionales sanitarios
por categorías. No sé si podremos llegar a ella, porque me gustaría que vierais esos datos. Seguramente nos vas a contar. De lo que ya sabéis, lo que ya os tenéis. No, lo que ya nos tememos, y algo muy importante, que en este caso los médicos nos están ganando en la cobertura a los Por eso digo profesionales que lo de que ya os enfermería, tenéis. ¿verdad? No, pues Pero yo puedo decir una cosa. También tienen un poquito más de edad media. Igual eso también ha podido influir. No es excusa, ¿eh? y yo creo que no es verdad. Porque nosotros también somos mayores. Espérate, a ver. Bueno, no la encuentro, pero efectivamente en esa línea viene a representar que en los hospitales de Madrid, en la campaña 22, la cobertura esa media que nos decían del 50% en profesionales sanitarios estaba en el 50 y tantos por ciento en médicos, en el 38-39% en enfermeras y enfermeros. Y luego en auxiliar, en TCAES y en celadores iba bajando. A mí eso me duele. Me duele porque es que el protagonismo de las vacunas es nuestro. Y somos los primeros que debemos estar convencidos de eso. Y somos los primeros que debemos transmitirlo. Por eso mi idea de que yo creo que lo fundamental es que en un servicio, el servicio de prevención vaya por todos los sitios dando lata y buscando gente que se implique en fomentar la vacunación del servicio, de toda la gente que trabaja allí. Porque si nosotros conseguimos un 39% en hospitales, en atención primaria es un poquito más alto, pero es más o menos similar, ¿qué estamos haciendo? ¿Y no somos además los enfermeros los garantes de la seguridad del paciente? ¿Cómo convencemos a nuestros profesionales de esto? Yo hablaba en la presentación que nosotros tenemos una experiencia que pusimos en marcha ya desde hace 2 años con el hospital, uno de nuestros hospitales de referencia para la vacunación antigripal y de neumococo en la población adulta. No estaba todavía la vacuna infantil. Entonces, pusimos unos vacunómetros en los centros de salud. Cada vez que se vacunaba a un profesional se subía el vacunómetro y había como cierta competitividad entre centros de salud. Y la verdad que nos dio muy buenos resultados de cobertura a nivel profesional y a nivel de población. Y de hecho el año pasado en la Dirección General de Salud Pública nos dio un premio para las mejores coberturas en mi dirección asistencial. O sea que yo creo que se necesitan también algún tipo de incentivo para los profesionales, al margen. A ver, como profesional tenemos que saber todo lo sabido por haber y tenemos que estar informados y eso, pero algo más. Entonces, esto nos resultó, claro. El tema es que muchas veces se necesita financiación y no la tenemos. Bueno, los incentivos en esos casos eran acceso a cursos y a máster de vacunas. O sea, no era otro tipo de incentivo, sí. Formación a profesionales. Y luego es que tú planteabas un tema que es la ética. ¿Es ético que una persona que no está vacunada, que puede tener su gripe en un momento, esté viendo a personas de grupos de riesgo en la consulta? ¿O esté atendiendo a personas de grupo de riesgo en la consulta de enfermería? Hablamos de algo muy grave y muy serio, ¿eh? Bueno, yo creo que es una pregunta que podemos dejar en el aire. Probablemente cada uno tendrá que efectivamente que pensar. Es importantísimo, como estábamos diciendo, el papel que tenemos las enfermeras y los enfermeros en promocionar, en formar y en realizar las campañas de vacunación y las inmunizaciones a nuestra población. Y simplemente para finalizar, me gustaría que cada uno de vosotros pues me terminarais con una idea fuerza de lo que habéis contado. Toni. Yo reivindicaría el liderazgo en todo el proceso de vacunación de la enfermera y sobre todo el que nos lo tenemos que creer y ejercer ese liderazgo y romper ya con las barreras del miedo, de que tenemos que depender de otros para poder llevar a cabo la vacunación, en este caso concreto. Y la verdad que yo estoy convencida que convence el que está convencido y vacuna el que se vacuna. Muchas gracias, Joaquín. A mí me encantan los retos y esta campaña, como he dicho, es un reto porque tenemos una indicación nueva de una vacuna y un grupo de edad nuevo.
Es nuestra responsabilidad que ese reto se cumpla y tengamos éxito. Vamos a por ello con todas nuestras ganas, todas nuestras fuerzas y convenciendo a todo el que tengamos al lado de que a los niños hay que vacunarlos para proteger a los mayores, a sus abuelos, a sus padres, para que no pierdan trabajo, para que no haya bajas laborales. Vamos a ser muy proactivos y trabajar en todo nuestro entorno para conseguir ese reto de unas coberturas correctas y adecuadas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Pues como conclusión, ya lo sabemos, es nuestra responsabilidad, así que compañeras, compañeros, vayamos a ello. Muchas gracias.